Muy bien. Doctor Ángel Salvatierra es doctor en medicina, cirujano torácico, es andaluz, del puerto de Santa María, y creo que está orgulloso también. Estamos orgullosos en Andalucía y en España, creo, de que personas especiales como el doctor Salvatierra se dedique a esta actividad tan importante para nosotros como es la opción, la posibilidad de continuar la vida mediante el trasplante. ¿Qué puedo decir, doctor Salvatierra? Pues ocupa puestos de importancia, tiene un reconocimiento nacional e internacional de su trabajo, es jefe de la unidad de gestión de cirugía torácica del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y ha ocupado cargos ocupa en Neumosur y la CEPAR. Y bueno, yo creo que lo más importante, doctor Salvatierra, es conocerlo y oírlo y ver todo lo que dice sobre trasplante, que en algunos casos, como el de mi hija, pues tuvimos la suerte de que podía trasplantarse y tiene una vida nueva y feliz con esta posibilidad. Muchísimas gracias. Cuando quiera. El asunto es novedades en el pre y post trasplante pulmonar en fibrosis quística. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la presentación tan amable. Quiero dar las gracias a los organizadores de esta jornada por haber invitado a nuestro grupo a participar en ella. Y en este marco en donde habitualmente se viene a contar la buena nueva, yo me siento hoy tranquilo y me siento a gusto, porque yo vengo a contar buenas nuevas. Creo que estamos avanzando en el trasplante y que todas las novedades van a llevar a que los pacientes con fibrosis quística cada vez tengan una mejor vida, una vida más prolongada y que se aproxime a una vida humana normal, en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. En efecto, vemos cómo el porcentaje de pacientes que se trasplantan por fibrosis quística sigue aumentando progresivamente en el tiempo. Aumenta en el tiempo algo menos, por supuesto, que lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que antes estaba más perjudicada, cuando en Estados Unidos no se tenían en cuenta los pacientes que estaban más gravemente enfermos para priorizarlo en el trasplante. La fibrosis quística representa el mayor porcentaje de trasplantes bipulmonares. No hay un puntero. Y además el trasplante, este es un mensaje claro, da, por una parte, muchas gracias. Por una parte, una magnífica calidad de vida con un estado funcional francamente bueno en más de un 80% de los pacientes, tanto a corto como a medio como a largo plazo. Ni que decir tiene que la supervivencia es la mejor de todas las patologías, en verde, y que además, si miramos qué está ocurriendo en los años sucesivos, si comparamos una década anterior o una década precedente, vemos cómo en la última la supervivencia se va incrementando. Esto y otras muchas cosas hacen que la mediana de edad de los pacientes con fibrosis quística
por quinquenios, vaya incrementándose de una forma exponencial, absolutamente. Por tanto, buenas nuevas. Si nos centramos en lo que me han encargado de la charla, ¿qué novedades hay en el pretrasplante, en el trasplante en sí, en el post-trasplante? Diré que muchas y que muy buenas. Avances médicos generales. Pues por supuesto, cada vez hay más investigación básica que muy rápidamente se traslada a la clínica. Cada vez mejores métodos diagnósticos, mejor tratamiento, tanto farmacológico como quirúrgico. Avances en indicaciones y en contraindicaciones del trasplante. Por supuesto, para remitir a un paciente con fibrosis quística a un centro de trasplante, se decía un FEP1 menor del 30% o una rápida disminución del FEP1 con exacerbaciones frecuentes que requieran una intervención en una unidad de cuidados intensivos o bien tandas de antibioterapia intravenosa casi continua, neumotora refractaria, hemoptisis recurrente, de acuerdo. Y lo trasplantábamos cuando había un fallo respiratorio oxígeno dependiente, cuando ya había una insuficiencia respiratoria global con incremento del carbónico o cuando la cifra de tensión en la arteria pulmonar se iban elevando. Hoy sabemos que en el estudio que se realizó en la ONU, en lo que es la ONT americana, para ver y priorizar qué pacientes se trasplantaban antes mediante un algoritmo que lo que hace es disminuir la supervivencia en lista de espera y ver y unir eso a una mejor supervivencia en el primer año de trasplante. Pues bien, este estudio de una manera indirecta en fibrosis quística determinó que la capacidad vital forzada, el porcentaje, era incluso superior al FEP1 para detectar que el paciente se estaba deteriorando. Por tanto, hoy hemos incluido la capacidad vital forzada en este algoritmo de remisión de pacientes. Antes, la disfunción irreversible de órganos era una contraindicación para el trasplante. Y hoy sabemos que podemos hacer, cuando ya falla el corazón, pues un trasplante cardiopulmonar, aunque es el menos eficiente, o si hay una disfunción hepática, podemos hacer el trasplante hepático y pulmonar en un mismo tiempo. Nosotros comenzamos este tipo de terapia en nuestro país, en niños, y la verdad es que nos fue francamente bien, trasplantándonos ya pulmones completos, sino lóbulos cadavéricos en estos niños. El orden, pues lo hemos hecho siempre, primero el pulmón que aguanta poco y después inmediatamente el hígado. El hígado con una máxima celeridad para disminuir el tiempo de isquemia, y eso sí, nos dimos cuenta que cuando se reperfundía el hígado teníamos en el pulmón otro síndrome de isquemia y reperfusión. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta este dato. Pero salvo esto, los resultados magníficos. También las bacterias panresistentes, que antes eran una contraindicación absoluta, pues no lo es tanto. La Stenotrophomona maltophilia, muy bien. Aumentan los aislamientos, deterioran más clínicamente al paciente, pero no hay mayor declive en la supervivencia. El estafilococo aureus, meticilín resistente, pues por supuesto que disminuye algo la supervivencia, y aquí lo vemos, pero no de una manera estadísticamente significativa. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Que la fibrosis quística con bacterias multiresistentes en el pretrasplante no son en el momento actual una contraindicación absoluta. Tal vez la Burkholderia cepacia complex, sobre todo las que más nos interesan en la fibrosis quística,
la cenocenopatia y la multiborans, pues en esta sí se ve claramente que pueden llegar a ser un síndrome de cepacia con una disminución importante en la supervivencia post-trasplante. Pero en los consensos, tanto nacionales como internacionales, en la actualidad se considera más bien una contraindicación relativa más que absoluta. Otras novedades en el pretrasplante, si es que cada vez nuestros neumólogos, cada vez los que se dedican a la fibrosis quística, traen a los pacientes a cirugía en mejor condición. ¿Qué ocurre con el reflujo gastroesofágico? En el pretrasplante, el reflujo gastroesofágico participa en la fisiopatología de la lesión pulmonar. Sabemos que la agrava, sabemos que hace deteriorar la capacidad vital y el FEP1. Su tratamiento, que va a ser retrasar el deterioro, por tanto va a inducir ya una mejora pronóstica. Y en el post-trasplante es un mecanismo reconocido, como luego veremos, para producir rechazo crónico. Por tanto, el tratamiento va a incrementar la supervivencia y la mejoría funcional del injerto. Por tanto, además de la mejoría pronóstica, va a tener un impacto en el posoperatorio también pronóstico positivo. De hecho, en los pacientes en lista de espera por fibrosis quística, la prevalencia de reflujo gastroesofágico es muy elevada, muy elevada. Y en post-trasplante supera el 65%. Aquí vemos cómo el reflujo gastroesofágico llega hasta incluso el 90% en los pacientes con fibrosis quística. Y comparado con otras patologías, la más prevalente. Casi más del doble que en otras patologías, con scores muchísimo mayores. La repercusión de esta entidad del reflujo gastroesofágico, que es tratable, sobre la fibrosis, sobre la bronquiolitis obliterante, pues ya sabemos que es que multiplica por 6 la posibilidad de que tenga un rechazo crónico. Si hiciéramos cirugía precoz, fíjense en esta serie de pacientes, cómo la supervivencia a 5 años con cirugía precoz es del 100%. Con cirugía tardía mejora, sobre todo en pacientes sin cirugía y en pacientes en los que no se conoce si tiene o no reflujo gastroesofágico. Por tanto, la fundoplicatura, que es lo que hacemos, pretrasplante, protege frente al BOS, evita microaspiraciones, mejora la pendiente de la pérdida funcional y tiene el único inconveniente en que se está en mala situación y por tanto tiene una elevada o una mayor morbimortalidad. Si se hace en el tardío, no mejora el FEP1, pero sí estabiliza el FEP1 y enlentece la pérdida funcional. Por tanto, el tratamiento del reflujo gastroesofágico es muy importante para que no nos veamos en una situación de peligro con desconocimiento. Osteoporosis. La incidencia de la desmineralización ósea en pacientes con fibrosis quística que están en lista para trasplante alcanza el 81% y se incrementa claramente en verde de una manera también exponencial con la edad. Las causas no las vamos a nombrar, pero ya saben todos que son múltiples, fundamentalmente de nutrición,
la malabsorción de vitaminas, el uso de corticoides. En el post-trasplante a todas ellas se suman el efecto de algunos inmunosupresores. Y las consecuencias, pues todos lo sabemos. Una inmovilización prolongada. La inmovilización lleva a riesgo de enfermedad tromboembólica. El círculo vicioso de más quieto, más reabsorción, más osteoporosis, ineficacia de la fisioterapia por dolor, riesgo de fracturas. Por tanto, los pasos a seguir, unas medidas proactivas en cuanto a densitometrías periódicas, a implementar un tratamiento según la intensidad de esa desmineralización con calcio, vitamina D, bifosfonato, la teriparatides y otros, ¿no? Y sobre todo, lo que ha dicho Luis antes, ¿no? Estrategias de adherencia. La adherencia, sobre todo en pacientes que injustamente se ven alterados por una enfermedad que han contraído sin buscársela, por así decirlo, ¿no? Cuando llega la adolescencia, cuando llega la rebeldía propia que ha hecho evolucionar la sociedad, en ellos, en este momento, si esa rebeldía se traduce en falta de adherencia al tratamiento, tenemos un grave problema. Por favor, apoyo psicológico, apoyo de todo tipo, para que la adherencia al tratamiento sea siempre una base, un pilar esencial. Porque la salud mineral ósea post-trasplante va a depender de la densidad mineral ósea que tengamos en el pre-trasplante. Por tanto, cuidemos esta parcela. La desnutrición. Causas. Todos lo sabemos y no vamos a insistir en ello. Pero aquí sí tenemos que insistir. Vemos cómo en niños un percentil bajo conduce a un FEP1, un flujo expiratorio en el primer segundo bajo, a una disminución, por tanto, de la capacidad ventilatoria, a una disminución del clearance bronquial. Por tanto, intentemos, con las medidas que se estimen más oportunas, llevar a nuestros niños a un percentil cercano al 50%. Pero es que en la población más adulta, el índice de masa corporal también tiene una clara correspondencia con el FEP1. Por tanto, intentemos mantener el índice de masa corporal en nuestros pacientes sobre el 22 o el 23%. Porque las consecuencias son graves. Menor supervivencia, riesgo de muerte en lista de espera, riesgo de muerte en el primer año, sobre todo si en UCI han estado un tiempo prolongado. Y por tanto, el mensaje, alcanzar un 80% del peso ideal antes de la inclusión en la lista de espera. La desnutrición es un riesgo evitable y no debemos andar en la cuerda floja. También hay otras causas, otras misceláneas, como son la hepatopatía. Pero la hepatopatía, si no lleva una cirrosis y que tengamos que hacer el trasplante combinado hepato-pulmonar, la verdad es que tiene poca significación. La sinopatía crónica hay que tratarla y tratarla lo mejor posible porque sí tiene una incidencia en el síndrome de bronquiolitis obliterante. Y la paquipleuritis, que antes era una contraindicación casi absoluta, ahora ya no lo es. Lo miramos caso por caso. De manera que si el paciente, salvo que tenga una paquipleuritis muy exuberante y el paciente vaya a entrar, de hecho, en circulación extracorpórea, con lo cual el sangrado puede ser muy importante, pues es una contraindicación solo relativa. Pero esto sí, hay que decirle a nuestros compañeros
en esta población de pacientes con fibrosis quística, evitar la pleurodesis extensa y sobre todo con talco. Es un mensaje que todos deberíamos llevar a nuestros compañeros que no se dedican al trasplante y que quieren salvar ese neumotórax como sea. Cuidado, que consulten con un equipo quirúrgico de trasplante. Este es tal vez el principal mensaje de esta diapositiva. ¿Y qué novedades hay en el trasplante? Pues en primer lugar, estamos en una población fabulosa, con una ONT que es el orgullo de España, con el mayor número de donantes por millón de población de todos los países del mundo. Y es que además estamos incrementando progresivamente el número de donantes que sirven para que sus pulmones entren en una nueva cavidad. ¿Cómo? Vamos a ver que hemos ampliado los criterios. Ya no nos conformamos con 50 años. Ya no nos conformamos con una radiografía normal. Vamos a 65. Si el infiltrado es unilateral y no infeccioso, vamos a por él. Que la capacidad de oxigenación no llega a 300, pero se acerca. Pues ¿por qué no? Porque hemos visto que no va tan mal. El tabaquismo, bueno, pues si no es excesivo, también vamos a por ello. Ausencia de contusión pulmonar significativa, por supuesto, que no haya aspiración a sepsis. El gran ya no lo usamos para nada, porque sabemos que tenemos buenos antibióticos para tratar inmediatamente la contaminación o la infección incipiente de ese donante. Y salvo que haya secreciones purulentas inagotables, ese pulmón nos lo llevamos. El manejo ex vivo, del cual el doctor Andrés Varela es una autoridad mundial, tenemos la suerte de tenerlos aquí. Pues bueno, el manejo ex vivo hace que pulmones que inicialmente no cumplían todos los criterios, lo pongamos a funcionar, le quitemos, cedemos y veamos si mejora como para un trasplante. No voy a meterme aquí, pero en lo que consiste en meterlo en un circuito que desoxigena la sangre, pasamos esa sangre de nuevo por el pulmón, sacamos una extracción de ese pulmón y vemos si es capaz de oxigenar bien o mal. Se hace normotermia con una ventilación que no daña al pulmón, con una perfusión también protectora que evite el edema mediante una solución hiperoncótica. Con ello, además de evaluar el pulmón, lo preservamos en normotermia, lo podemos resucitar quitando edema, quitando telectasia e incluso ya lo podemos acondicionar mediante terapia incluso génica, introduciéndole vectores. Otra forma de incrementar pulmones, sobre todo para nuestros niños, los lóbulos cadavéricos. De un mismo pulmón podemos obtener 2 lóbulos para trasplantarlos a uno y otro lado, a uno y a otro receptor. Y aquí, agobiados por la falta de pulmones pequeños para nuestros niños, no tuvimos más remedio que hacer pulmones, lóbulos procedentes de cadáveres en nuestras unidades y trasplantárselo a pequeños niños, ¿no? Pues bueno, nos criticaron, pero verdaderamente han ido muy bien y estamos muy contentos y hoy día pues lo hace ya prácticamente todo el mundo. Donantes a corazón parado, de lo cual también el doctor Varela es un pionero a nivel nacional e internacional. Saben que hay una fase extrahospitalaria en la cual el paciente que le falla el corazón se reanima si es menos de 10 minutos desde la parada, luego pasa a una fase intrahospitalaria donde ya se certifica su muerte, se inician las medidas de preservación, se enfrían estos pulmones mediante suero frío que entra por un lado y sale por otro, y se obtienen pulmones de una perfecta calidad que se evalúan y se ponen, viéndose que la supervivencia del receptor a corto y medio plazo es similar, que el grado de disfunción primaria tal vez
sea mayor, que requiere, desde luego, una infraestructura muy amplia, y entre ellas la hospitalaria, que vale para grandes poblaciones, para pequeñas poblaciones. No merece la pena montar esto, y que, sin lugar a dudas, es una fuente demostrada adicional de pulmones válidos para trasplante. Han mejorado las técnicas, por supuesto, técnicas quirúrgicas de todo tipo. Ahora ya los fallos que antes había, porque compartíamos la aurícula con el cardíaco y nos la alteraban, hoy día ya prácticamente eso no lo tenemos. La vía de abordaje, bueno, casi siempre la hacemos así, pero hay veces que con buenos tórax abrimos sin romper el esternón, hacemos incluso toracotomías de un lado y luego de otro. La circulación extracorpórea cada vez circuitos mejores, membranas de oxigenación membrana, bombas que hacen menos daño a las células sanguíneas. Y luego tenemos asistencia como por ejemplo esta, que nos barre mucho lo que es el carbónico y que es muy poco agresiva, que no requiere una gran heparinización y que nos puede servir para que ese paciente que está con una PCO2 altísima sirva como puente al trasplante. También tenemos la ECMO, que la podemos utilizar bien en el pre-trasplante como en el intratrasplante, y sobre todo nos sirve para hacer un rápido destete del paciente de lo que es la ventilación mecánica, o al menos poderle poner una ventilación mecánica muy poco agresiva mientras le oxigenamos al paciente e incluso le ayudamos con la bomba a ese corazón que puede estar alterado. Con respecto al talón de Aquiles, que antes era la sutura bronquial, hoy día cada día tenemos menos alteraciones en esta anastomosis. Ya es infrecuente que los pacientes sufran por este tipo de complicación. Esta, que la teníamos antes, que era el esternón, se montaba sobre la tabla, una tabla sobre otra. Hoy día la hemos resuelto con algún mecanismo que le da más estabilidad a esta parte, ¿no? Es lo que estamos usando en el momento actual cuando tenemos que abrir el esternón. Y esa molestia, ese dolor, pues, también lo hemos evitado. O sea que estamos avanzando, o sea que estamos dando, tanto en el pre como en el intratrasplante, medidas que cada vez van a dar mayor supervivencia y una mejor calidad de vida. Pero es que en el post-trasplante también hay buenas nuevas, ¿no? Por supuesto que los cuidados generales cada vez son mejores. En intensivos, no digamos. Nuestros médicos cada vez saben más, cada vez la medicina, con su evidencia científica, ha llevado a homogeneizar tratamiento. Ya no es simplemente el arte de un determinado médico, es el arte conjugado de una comunidad científica que está simplemente para poner en nuestras manos los mejores tratamientos. Hay un rápido pase de lo que es la medicina básica, la investigación básica, con esa traslación inmediata a la clínica. Por tanto, lo que hoy se hace en el laboratorio, no mañana, pero tal vez pasado mañana, ya la tenemos en la clínica. No como antes, teníamos que esperar décadas. Pero es que hay un mejor manejo del fallo primario del injerto. Por ejemplo, además de que hay menos, porque la preservación cada vez es mejor, con estos dispositivos, con el Novalan que he puesto, con la circulación extracorpórea, con lo que es la membrana de oxigenación, la ECMO, se trata mucho mejor el fallo primario del injerto. Cada vez tratamos mejor el rechazo tanto agudo como crónico. Pero es que tenemos nuevos antibacterianos, nuevos antifúngicos y con vías inhalatorias cada vez más eficaces, como nos la acaban de demostrar. Luis ha hecho una espectacular demostración. Tenemos también
nuevos antiinflamatorios, nuevos inmunomoduladores. Y tratamos mejor pues todo lo que acompaña al paciente con fibrosis quística, tanto en el pre como en el post-trasplante. La diabetes, la hipertensión arterial sistémica, la pulmonar, la desnutrición, las alteraciones digestivas y la inmunosupresión. Pronto vamos a llegar a esto, a una inmunosupresión a la carta, dependiente de cada genoma, de cada fenotipo. Pero ya tenemos nuevos fármacos, tanto en terapia de inducción como en terapia de mantenimiento. Tenemos inmunomoduladores que son baratos y atóxicos. Estamos refinando cada vez más la monitorización de nuestros inmunosupresores. Por tanto, lo damos con un mejor margen terapéutico, produciendo el beneficio, pero minimizando el daño. La administración por vía inhalatoria de estos inmunosupresores. Y sobre todo, estamos mejorando mucho en los conocimientos inmunobiológicos para llegar a lo que es la inmunotolerancia. Es decir, que no rechacemos nuestro órgano, pero tengamos una inmunidad perfecta para la infección y para no desarrollar neoplasia. Por tanto, yo traigo hoy en este marco donde se dan buenas nuevas, también buenas nuevas. Traemos un regalo de la comunidad científica y un regalo sobre todo de la sociedad para nuestros niños con trasplante. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, doctor Salvatierra. Ha sido importantísimo, increíble lo que nos has contado. Tenemos mucha esperanza y que esperemos que toda esta organización y todo vuestro esfuerzo diario se pueda mantener en estos momentos de crisis y que la Organización Nacional de Trasplantes siga funcionando como lo está haciendo tan maravillosamente. Bueno, tenemos alguna pregunta. Ya vamos un poquito con retraso, pero alguna pregunta, doctor Salvatierra, aprovechando la ocasión de que está aquí. Al final todas, me dice el presidente, entonces, muchísimas gracias, después suben todos.